Bien, en esta clase vamos a describir y analizar de manera bastante general los principales aspectos de la fisiología fetal, del desarrollo fetal. Desde el punto de vista del crecimiento y del metabolismo fetal, sabemos que los nutrientes son utilizados de la misma manera por el feto que por los adultos para dos propósitos, ¿ya? En el feto tiene dos propósitos primarios. Una es la oxidación para obtener energía, así como también para el crecimiento tisular, tarea muy importante en el feto que se encuentra en desarrollo. La oxidación de la glucosa es responsable solamente de 2/3 de la producción fetal de CO2. ¿Ya? Por lo tanto, el metabolismo fetal va a depender de otros sustratos, además de la glucosa, de manera bastante similar a lo que ocurre en un adulto. Una gran cantidad de aminoácidos que ingresan por la circulación umbilical se utilizan por el feto para el metabolismo aeróbico en vez de para la síntesis proteica. O sea, es decir, eh, en el feto hay un cambio en que gran parte de los aminoácidos no van directamente relacionados con mecanismos principalmente anabólicos, sino que se destinan también para el metabolismo aeróbico oxidativo. ¿Mm? Los sustratos combinados, tanto glucosa, aminoácidos, así como el lactato, proveen casi la totalidad de las más o menos 87 kilocalorías por kilo al día que requiere un feto en crecimiento. Desde el punto de vista hormonal, las hormonas fetales van a influenciar principalmente el crecimiento fetal a través de efectos tanto metabólicos, así como también efectos mitogénicos que favorecen la proliferación celular. La hormona del crecimiento es uno de los principales estimulantes, como lo dice su nombre, del crecimiento, ¿ya? A pesar de que esta hormona y sus receptores están presentes temprano en el desarrollo fetal y que la hormona del crecimiento viene siendo esencial para el crecimiento postnatal, ¿m? La hormona del crecimiento tiene un rol más escaso en la regulación del crecimiento fetal, ¿m? Y el rol principal en el crecimiento fetal está dado por los factores de crecimiento de tipo insulínico, es decir, en los adultos también hay un rol de la hormona del crecimiento, principalmente en regular los niveles de factores de crecimiento de tipo insulínico. En el feto también el rol principal va a ser de estos factores de crecimiento de tipo insulínicos. Cuando se producen cambios en receptores de crecimiento de tipo insulínicos o de receptores para esos factores, así como también en algunas proteínas que se unen a factores de crecimiento insulínico, explican un reducido rol de la hormona del crecimiento en el crecimiento fetal. Es decir, existen otros factores capaces de regular también el funcionamiento de los factores de crecimiento insulínicos y que explicarían por qué la hormona del crecimiento propiamente tal tiene un rol menor en influenciar el crecimiento del feto. Cuando se producen aumentos en los niveles de crecimiento de tipo insulínico, de factores de crecimiento de tipo insulínicos tipo 1, esto se correlaciona directamente con un aumento en el tamaño fetal. Y por otro lado, si es que hay disminuciones en los niveles de IGF-1, esto se asocia a restricción del crecimiento en el feto. Aquí tenemos la vía de señalización de los factores de crecimiento de tipo insulínicos, ¿ah? Cuyos receptores pueden ser incluso estimulados por la vía de la insulina. Recuerden que la insulina también es un potente anabólico, si bien tiene el rol de regular la glicemia. La estimulación de su receptor también activa vías tanto metabólicas de utilización de la glucosa, así como también vías de síntesis proteica y proliferativa, que están sobre todo asociadas a las vías de las MAP quinasa. La insulina también tiene un rol, como acabamos de mencionar, y que queda manifiesto por el aumento observado en el peso corporal, el peso del corazón y el hígado en hijos de madres diabéticas. En hijos de madres con diabetes gestacional sufren un incremento en los niveles de insulina, tanto en la madre, y esto afecta significativamente el consumo de glucosa en el feto. Es decir, se ve enfrentado a una mayor cantidad de utilización de sustratos, es decir, la madre lo más probable es que tenga una hiperglicemia y además tiene una hiperinsulinemia, producto de su resistencia a la insulina. El feto recibe esos niveles elevados de insulina y además recibe los niveles elevados de sustrato. Por lo tanto,
va a utilizar esos sustratos y va a aprovecharlos para el crecimiento. Por eso es que se da un crecimiento excesivo en el peso general y en el de algunos órganos específicos en madres diabéticas. Además, también estos niveles necesarios para aumentar el crecimiento fetal también pueden generar efectos mitogénicos mediante a unión a receptor del tipo de factor de crecimiento insulínico de tipo 2, es decir, se estimulan los receptores de IGF-1 e IGF-2. Por lo tanto, se genera esta condición que en hijos de madres diabéticas tienen esta condición de un tamaño corporal bastante aumentado, un aumento también en los niveles de acumulación de grasa subcutánea y sobre todo un tamaño en el diámetro de los hombros y de algunos otros órganos, como ya se mencionó, bastante aumentado. ¿Ya? Esta condición se denomina macrosomía, o sea que es un bebé macrosómico, con un peso bastante por sobre el peso promedio de los recién nacidos. Desde el punto de vista de los corticosteroides, son esenciales para el crecimiento y la maduración de los órganos fetales. Estos niveles de glucocorticoides o de corticosteroides aumentan cerca del parto, lo que va a favorecer la maduración de algunos órganos, como por ejemplo el pulmón, el hígado, los riñones, el timo, al mismo tiempo que disminuye el crecimiento fetal. Es decir, hay muchos órganos que en la vida intrauterina no se utilizan o están en un funcionamiento bastante basal, simplemente de mantención, porque son órganos especializados para la vida extrauterina, o sea, posparto. Por ejemplo, los pulmones, el feto no ventila durante la vida intrauterina, ¿ya? Recuerden que está en un ambiente rodeado de líquido amniótico, por lo tanto no ventila sus pulmones y el intercambio gaseoso lo realiza a través de la placenta mediante la respiración de su madre. Por lo tanto, hay órganos que no necesitan estar en condiciones óptimas para el funcionamiento en la vida intrauterina y solamente lo hacen cercanos al momento del parto. Por eso es que estos corticosteroides son los que favorecen tanto la maduración de los órganos como al mismo tiempo restringen el crecimiento fetal. Estamos hablando de las últimas semanas donde el crecimiento fetal ya tiene que ser frenado para que se facilite también el parto. También recién nacidos por ejemplo, un recién nacido macrosómico dan partos muy trabajosos, por lo general tienen que ser partos mediante cesárea, producto del riesgo que esto genera tanto para el feto como también para la madre. Esta es una condición que se manifiesta a nivel del recién nacido, producto de un inadecuado aumento en los niveles de glucocorticoides de la madre, o simplemente se manifiesta porque el recién nacido nace de manera prematura, previo a este aumento en los niveles de glucocorticoides de la madre, lo que hace que nazca con niveles insuficientes de surfactante pulmonar. Esto lo mencionamos en las clases de fisiología respiratoria, y un nivel insuficiente de surfactante pulmonar va a generar entonces que los pulmones tengan un recobro elástico muy aumentado, es decir, que tengan una compliance pulmonar muy reducida y por lo tanto el respirar, el ventilar, se haga muy trabajoso y necesite un cambio de presión muy importante para poder expandir esos pulmones que tienen un recobro elástico muy aumentado. Entonces se genera un síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido, que también se conoce como membrana hialina, que está caracterizado producto de la falta de surfactante. Se genera bastante condensación a nivel alveolar, se generan bastante colapso a nivel alveolar, lo que se observa en forma de condensación en esta imagen que se describe en la radiografía como una imagen de vidrio esmerilado, ¿da? Por la alta condensación alveolar en todo el campo pulmonar. La administración exógena de esteroides a la madre durante la gestación va a tener el potencial de disminuir el crecimiento fetal en humanos, posiblemente por supresión del eje de los factores de crecimiento de tipo insulínicos, pero es una de las formas de prevenir esta condición de distrés respiratorio que se da en los recién nacidos prematuros. O sea, si van a ser prematuros, es preferible que nazca con un tamaño que probablemente va a ser menor, pero con pulmones y órganos ya un poco más preparados para la vida extrauterina.
Aquí tenemos entonces el surfactante pulmonar, que es producido por estas células alveolares epiteliales de tipo 2, también denominados neumocitos de tipo 2, que los secretan en forma de estos cuerpos lamelares, los cuales después se disgregan para pasar a formar esta monocapa de fosfolípidos, que son los que tienen el efecto activo de superficie, disminuyendo la tensión superficial en esta interfase aire-agua que se genera en el interior de los alveolos. De manera similar, la tiroides fetal tampoco es tan importante para el crecimiento fetal general, pero sí es importante para el desarrollo óptimo del sistema nervioso. El sistema cardiovascular fetal es uno de los que sufre más cambios o cambios más importantes, sobre todo en el sistema circulatorio, ya que la circulación de sangre en el feto es un ejemplo bien importante de cómo la naturaleza siempre tiende a economizar muchos de los procesos, siempre tiende a ver la solución desde el punto de vista más económica, del punto de vista energético, ¿ya? Aquí lo que se realiza en la circulación fetal es mezclar sangre bien oxigenada desde la placenta hacia el cerebro, dejando la sangre relativamente desaturada, con una menor saturación de oxígeno para estructuras menos vitales. Es decir, se privilegia siempre el desarrollo de las porciones más superiores, específicamente el desarrollo del encéfalo. Del punto de vista de la volemia, ¿ah? La volemia total de un feto humano es de aproximadamente del 10 al 12% del peso corporal de un feto, comparado con el 7 a 8% en adultos. O sea, es decir, el feto tiene una volemia que es un poco mayor, proporcionalmente hablando, a la de un adulto. ¿Cuál es la razón para esta diferencia? La principal diferencia es la gran cantidad de sangre contenida en la placenta, ¿ya? Volumen que se reduce a medida que va a progresar la gestación. El volumen estimado de 80 ml por cada kilo dentro del cuerpo del feto va a ser marginalmente mayor que en adultos. Es decir, la volemia real del feto, considerando solo el feto y no la placenta, es ligeramente mayor de manera proporcional a un adulto. El corazón y el sistema cardiovascular del feto se desarrollan del mesodermo aproximadamente durante la tercera semana después de la fertilización, o sea, la tercera semana de gestación. El corazón inicia de la fusión de dos tubos cardíacos primordiales, formando un único tubo contráctil en la cuarta semana. El sistema cardiovascular es uno de los primeros sistemas orgánicos en volverse funcional. Aquí tenemos el desarrollo del corazón, que parte de más o menos, como dijimos, los 18 días, con estos dos tubos endocárdicos primordiales, más o menos a los 20 días, para fusionarse, a iniciar la fusión a los 21 días, a los 22 días estar completamente fusionados y después iniciar un proceso de una especie de torsión, de giro, donde van a formar finalmente las 4 cámaras funcionales del corazón, de la bomba cardíaca. Entre la quinta y octava semanas, el tubo, que tiene un solo lumen, se va a convertir en el corazón definitivo de 4 semanas mediante un proceso de plegamiento, que es el cual se conoce como el looping cardíaco o la torsión cardíaca. Y aquí hay una visión en 3D del looping cardíaco, del giro cardíaco, en un embrión de edad gestacional aproximada de 7 semanas, donde ya tenemos diferenciadas las 4 cámaras mediante este proceso. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Sin embargo, a pesar de esa separación en las 4 cámaras cardíacas, permanece una comunicación que se va a generar por una apertura en la división, en el septum que separa las dos aurículas, el septum interatrial. Esa comunicación se denomina foramen de tipo oval, ¿ya? Este foramen oval sirve como un sistema de comunicación, un mecanismo de shunt o cortocircuito de derecha a izquierda durante la vía fetal, que permite la mezcla entre la sangre oxigenada de un lado con la sangre menos oxigenada del otro. Aquí vemos en esta imagen, que corresponde a un ultrasonido, ¿ya? Vemos la presencia aquí del foramen oval, de la comunicación que hay por esta
apertura en el septum interatrial. Aquí en este video se muestra más o menos cómo va ocurriendo el, el o en esta resonancia, ¿ya? Se muestra cómo con los diferentes cortes se puede apreciar el corazón con sus diferentes cámaras y la presencia de este foramen oval. En el corte vamos viendo a esta altura la aparición del corazón. Aquí. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Y se notaba claramente, ¿cierto? Ahí la comunicación que hay en ese foramen oval. Ahí se aprecia con mayor claridad la presencia de este foramen en el septum interatrial. El sistema aórtico y de venas cardinales es el que provee la base para el sistema circulatorio fetal, ¿ah? Circulación que en un inicio está conectada con, obviamente, mediante la vena y arterias umbilicales a la circulación placentaria y de la madre. La aorta tiene varios arcos que se forman desde un inicio, ¿ya? Y del arco aórtico izquierdo, el sexto arco aórtico izquierdo, forma una conexión entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta, lo que se ve en esta región, formando una estructura que se denomina ductus arterioso. Ese ductus arterioso, que es el que vemos nosotros acá, es una estructura que también permite la comunicación o un sistema de cortocircuito derecha-izquierda que permite la mezcla de sangre oxigenada con sangre menos oxigenada, un sistema de shunt o cortocircuito. Este ducto arterioso también forma un shunt redistribuyendo el volumen del ventrículo derecho desde los pulmones hacia la aorta. Pensemos que en la vida fetal, como habíamos mencionado previamente, hay muchos órganos en los cuales se tiene que mantener la circulación solamente para la mantención propia del órgano, ¿ya? Y no están cumpliendo el rol que van a cumplir en la vida extrauterina. Por ejemplo, gran parte del sistema digestivo, el hígado, los pulmones que no están ventilando. Y por lo tanto, como los pulmones no están ventilando, no es necesario enviar un volumen importante de sangre para el intercambio gaseoso con el aire atmosférico, ya que el oxígeno y el CO2 llegan o también se eliminan mediante la circulación placentaria y mediante la ventilación de la madre. Por lo tanto, este sistema de cortocircuito redistribuye el flujo que va desde el ventrículo derecho, en vez de enviarlo hacia los pulmones, lo conecta con el circuito nuevamente de la sangre que va hacia la aorta. En los humanos la vía venosa se reorganiza entre las cuarta y octava semanas y solamente la vena umbilical se tiende a mantener. Esto es durante la vida obviamente extrauterina. La organización del plexo venoso, sumado al desarrollo del hígado, tiende a formar un ductus venoso. Y ese ductus venoso es un shunt que permite que al menos la mitad del flujo sanguíneo umbilical, más o menos entre 70 a 100 ml o hasta 130 ml por minuto por cada kilo de peso fetal, ¿ya? Se desvíe del hígado y entre en la vena cava inferior. O sea, el hígado tampoco tiene un rol muy importante en la vida intrauterina comparado a la vida extrauterina, donde ya se van a recibir alimentos por la vía digestiva y por lo tanto se redistribuye esa circulación para que vaya directamente hacia la vena cava inferior. Aquí tenemos entonces la presencia de este ductus venoso, que también lo podemos ver a este nivel, ¿sí? El intercambio gaseoso en la placenta, sabemos que provee de sangre bien oxigenada y deja la placenta por medio de la vena umbilical hacia
la circulación fetal. Es decir, en este caso, la vena umbilical lleva sangre altamente oxigenada. Además del ductus venoso, van a haber pequeñas ramas del lóbulo izquierdo del hígado y una rama mayor del lóbulo derecho que van a generar el flujo venoso umbilical total, es decir, unas ramas del hígado también conectan para generar el flujo total. La sangre de la vena hepática, ¿ya? Específicamente la vena hepática izquierda, se va a mezclar con sangre bien oxigenada proveniente del ductus venoso mientras entra en la vena cava inferior. Esto es lo que nosotros vemos acá. Vemos el contenido que ingresa por esta vena umbilical. ¿Sí? Y esta vena umbilical, ¿cierto? Ingresa cercana a esta región del hígado, se conecta ya con esta vena cava inferior mediante el ductus venoso, ¿sí? Y por lo tanto provee de sangre bien oxigenada que viene por esta vena a la circulación superior. Esta corriente de sangre oxigenada que viene del ductus venoso va a ser dirigida principalmente hacia el foramen oval a través de la vena cava inferior. O sea, provee de sangre al corazón, específicamente al sistema de cortocircuito dado en el foramen oval a la altura del tabique o septum interatrial. Aquí nuevamente se genera un shunt a través de este foramen oval que tiene poca posibilidad de combinarse con sangre de la vena cava superior. O sea, el flujo sanguíneo permite que la sangre se mezcle directamente de la aurícula izquierda con el contenido, o sea, de la aurícula derecha con el contenido de la aurícula izquierda, que es lo que tenemos acá. Este flujo rápidamente, ¿no es cierto?, va a pasar a combinarse con con la sangre contenida, en este caso, en la aurícula izquierda. ¿Mm? Tiene poca capacidad o poca posibilidad de combinarse con el flujo de sangre que viene de esta vena cava superior, que pasa más que nada directamente a ventrículo derecho. Entonces, como resultado, la aurícula izquierda se tiende a llenar con sangre proveniente principalmente desde la vena umbilical y el ductus venoso, con una pequeña contribución del flujo venoso pulmonar, es decir, se llena principalmente con sangre que proviene desde la vena umbilical. Por lo tanto, la sangre con el mayor contenido de oxígeno es entregada hacia la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo, para finalmente proveer de sangre a la parte superior del cuerpo, a las extremidades superiores, a la circulación principalmente carotidia y específicamente lo que irriga al encéfalo, la circulación vertebral y al cerebro, que es uno de los órganos más importantes y que se privilegia el aporte sanguíneo durante la vida fetal. Tenemos entonces nuevamente el esquema donde se muestra que la sangre altamente oxigenada viene por esta vena umbilical a través del ductus venoso, ¿no es cierto? Se conecta con esta vena cava inferior, la cual aporta esa sangre bien oxigenada a la aurícula derecha. Por el flujo sanguíneo rápidamente esta sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda con una poca capacidad de mezclarse con sangre proveniente de la vena cava superior. Por eso es que la aurícula izquierda se llena con sangre bien oxigenada, la cual posteriormente en su paso al ventrículo izquierdo y posteriormente en su paso hacia la aorta es la que provee la circulación principal para la parte superior del cuerpo, a través de las carótidas y hacia la circulación cerebral. El flujo de la vena cava inferior, que va hacia la aurícula derecha y posteriormente izquierda a través del foramen oval, ¿ya? Es mayor del que puede cruzar por el foramen oval. El resto de sangre oxigenada, proveniente desde la vena cava inferior, se dirige por medio de la válvula tricúspide directamente al ventrículo derecho, acompañado obviamente también del flujo de la vena cava superior, que es lo que vemos acá. Si bien este flujo importante alcanza la aurícula derecha e izquierda, parte de este flujo también permite entonces que pase sangre directamente al ventrículo derecho. Por lo tanto, aquí también el ventrículo derecho contiene sangre que está o que se mezcle la sangre y con la sangre del retorno venoso
que va a estar compartido en parte de este flujo que viene de la vena umbilical con sangre proveniente de la vena cava superior. La circulación que sale desde el ventrículo derecho en condiciones normales va por la arteria pulmonar, por el tronco pulmonar a los pulmones izquierdo y derecho. Sin embargo, en la circulación pulmonar existe una alta resistencia vascular, ya que los pulmones se encuentran, entre comillas, colapsados y además llenos de líquido. Por lo tanto, la presión arterial pulmonar media es de 2 a 3 milímetros de mercurio sobre la presión aórtica. Es decir, tiene una presión mayor la arteria pulmonar que la aorta. Y por lo tanto esto va a facilitar que la mayor parte del ventrículo derecho, la sangre que sale desde el ventrículo derecho, se dirija a través del ductus arterioso hacia la aorta y la circulación fetal y placentaria. Es decir, la sangre que normalmente va dirigida a los pulmones, hace que esta arteria, al tener una alta o una mayor presión, redirija la sangre, en vez de hacia los pulmones, hacia el ductus arterioso. Es decir, esta sangre que normalmente va a los pulmones y después de los pulmones de vuelta a, podríamos decir, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ya bien oxigenada en condiciones de vía extrauterina con ¿no es cierto?, con una persona que está ventilando aire atmosférico, ¿ya? Esto ocurre de manera distinta producto de la conexión que hay en este ductus arterioso que conecta el tronco pulmonar con la arteria aorta. Es decir, ventrículo derecho inyecta su volumen y por la alta resistencia pulmonar y por la existencia también de una conexión, el volumen prefiere ir mayormente a través de este ductus arterioso hacia la circulación, ¿no es cierto?, baja, hacia la circulación inferior. Es decir, se envía una sangre con un contenido de oxígeno un poco menor, ya con una mezcla entre sangre oxigenada y sangre menos oxigenada hacia, podríamos decir, la circulación también placentaria de retorno, así como también hacia las extremidades inferiores por las arterias ilíacas comunes. Es decir, la sangre menos oxigenada se destina a la mitad inferior del cuerpo y a las extremidades inferiores, privilegiando el envío de sangre oxigenada, principalmente a través del sistema de la aorta hacia la circulación cerebral. El feto tiene, ¿no es cierto?, un gasto cardíaco que es distinto al del adulto, ¿ya? Sabemos que el sistema cardiovascular de los adultos tiene un sistema de alta presión y un sistema pulmonar de baja presión, generado por los ventrículos izquierdo y derecho. Ellos trabajan en serie y cada ventrículo es capaz de generar un gasto cardíaco en un adulto de aproximadamente 5 litros por minuto. Se obtiene multiplicando el volumen sistólico, que es de aproximadamente 70 ml, por la frecuencia cardíaca, que tiene un valor cercano a los 70 a 75 latidos por minuto, obteniendo entonces un gasto cardíaco promedio para un adulto de 5 litros por minuto o 5.000 ml minuto, ¿ya? En un adulto el gasto cardíaco corresponde en promedio a 72 ml por minuto por cada kilo de tejido, ¿ya? Este es el total, 5 litros por minuto para todo el organismo. Y cuando lo dividimos por kilo, más o menos un sujeto de 70 kilos, el gasto cardíaco sería de 72 ml por minuto para cada kilo de tejido. Eso es lo que le llega de aporte sanguíneo. A diferencia del corazón adulto, donde los ventrículos bombean sangre en un circuito que está en serie separado, un circuito izquierdo de un circuito derecho, los cortocircuitos fetales, los shunt fetales que comunican inmediatamente las aurículas izquierda y derecha, así como las arterias principales, pulmonar y aórtica, estos shunt fetales proveen una distribución desigual del retorno venoso a las aurículas. Por lo tanto, el output, la salida desde los ventrículos, va a representar una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, ¿eh? El volumen inyectado por el ventrículo derecho corresponde aproximadamente al 60% de ambos ventrículos combinados y es dirigido principalmente por el ductus arterioso a la aorta descendente. Como resultado de esto, el flujo sanguíneo de la placenta, que más o menos representa el 50% del output ventricular, refleja principalmente el volumen inyectado por el ventrículo derecho, es decir, lo que va a la circulación placentaria de retorno es lo que es inyectado por el ventrículo derecho.
Producto de la alta resistencia vascular pulmonar, fenómeno que ya describimos y mencionamos, la circulación pulmonar solamente recibe entre un 5 a un 10% del volumen ventricular combinado, o sea, de la combinación del gasto cardíaco de ambos ventrículos. Y esto es porque solamente se requiere para el mantenimiento normal del tejido pulmonar, para sus procesos metabólicos, pero no se envía sangre, o sea, no se envía un aporte sanguíneo importante para el intercambio gaseoso, ya que el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y proveniente de la ventilación materna. Por otra parte, el volumen ventricular izquierdo es dirigido por el ductus arterioso, principalmente a la parte superior del cuerpo y la cabeza. Como ya mencionamos, que se privilegia la circulación para asegurar el desarrollo del encéfalo. Se estima que el gasto cardíaco fetal de ambos ventrículos, cuando se combina, sería de aproximadamente 300 ml por minuto por cada kilo de tejido, o sea, altamente mayor si lo comparamos con los 70-72 ml por minuto por kilo de un adulto. O sea, el feto tiene un gasto cardíaco bastante mayor, varias veces mayor, más de 3 veces superior al gasto cardíaco de un adulto, cuando combinamos el gasto de ambos ventrículos. Aquí vemos el porcentaje de gasto cardíaco, ya, biventricular, es decir, de ambos ventrículos. Si vemos acá, la placenta es la que recibe gran parte del gasto cardíaco de ambos ventrículos. El cerebro sigue siendo el segundo más importante, en este caso el 13% del gasto cardíaco biventricular. ¿Ya? La placenta lógicamente tiene que recibir un aporte importante porque es donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Ya? El cerebro es el segundo más importante, luego el corazón, los pulmones muy bajos, el hígado, ya que prácticamente no tiene una función en la vía intrauterina, y el tracto gastrointestinal recibe muy poco aporte sanguíneo respecto al gasto cardíaco. ¿No? La frecuencia cardíaca fetal es más o menos en promedio el doble de la frecuencia cardíaca adulta en reposo. Un adulto tiene una frecuencia cardíaca cercana a los 70 latidos por minuto. Un feto tiene aproximadamente 142 latidos por minuto en las últimas 10 semanas de gestación. La frecuencia cardíaca es variable de acuerdo a los ritmos circadianos y a otros factores. ¿Ah? Cuando se evalúa esa variabilidad en la frecuencia, incluye un punto más bajo entre las 2 y 6 AM, es decir, la época o en realidad el periodo de tiempo donde baja el ritmo circadiano tanto de la madre como el del feto, y va a tener un pico entre las 8 AM y 10 AM, que es el horario en que se encuentra el mayor rango de frecuencia cardíaca en el feto, probablemente relacionados también con el periodo de mayor actividad. Desde el punto de vista de la circulación fetal y su regulación, ¿ya? Está regulado de manera bastante compleja. Se ha estudiado bastante poco el control de la circulación fetal. Está configurado por múltiples procesos, los cuales van madurando y se van desarrollando a medida que va avanzando la edad gestacional. Sabemos que las catecolaminas y otras hormonas circulantes también juegan un rol muy importante en la circulación fetal, así como lo hacen en el adulto. Las catecolaminas ejercen su efecto por receptores alfa y beta adrenérgicos. Ellos son los que generan efectos cronotrópicos tanto a nivel de la frecuencia cardíaca y efectos ionotrópicos a nivel de la contractilidad, es decir, pueden modular aumentos en la frecuencia y en la fuerza contráctil del corazón. ¿Ya? Los receptores adrenérgicos van madurando durante la gestación de manera independiente del proceso de inervación autónoma, es decir, independiente de que aún no lleguen nervios autónomos a conectarse con el corazón, ya se van expresando receptores adrenérgicos en los cardiomiocitos del feto. ¿Ya? Probablemente ocurre mucho después la inervación autónoma, y probablemente esto solo se complete en las etapas finales de la gestación. La circulación periférica del feto tiende a estar bajo control tónico adrenérgico, es decir, un tono que tiende a generar vasoconstricción, y probablemente mediada por las catecolaminas y en particular por la epinefrina o adrenalina. Se sabe que hay otros sistemas de control, como el sistema de arginina vasopresina, hormona antidiurética, así como también el rol que tiene el sistema renina-angiotensina,
que tienen un rol importante en el adulto en regular la presión a largo plazo mediante la regulación electrolítica. Se cree que también en el feto tiene un rol importante en la regulación del control cardiovascular y sobre todo en la resistencia periférica total. En el momento del parto, al nacer, se generan cambios importantes en la distribución vascular y estos cambios ocurren con la primera respiración del recién nacido. Se produce una expansión de los alvéolos y el aumento asociado a la presión capilar de oxígeno, es decir, aumenta la presión de oxígeno en la sangre de manera bastante importante. Esto induce una importante disminución en la resistencia microvascular pulmonar, es decir, los vasos sanguíneos de los pulmones disminuyen su resistencia, se expanden de manera importante, permitiendo entonces ahora que el flujo sanguíneo que anteriormente era desviado por el ductus arterioso directamente hacia la aorta, ahora, ¿no es cierto?, vaya a irrigar hacia los pulmones. Esta disminución en la resistencia pulmonar va a tener dos efectos principales. El primero va a disminuir la poscarga de la aurícula, de la aurícula derecha y consecuentemente de la presión en la aurícula derecha, es decir, va a llegar un menor volumen, ¿ya? A la aurícula derecha y por lo tanto va a disminuir su presión. Ese aumento en el flujo pulmonar tiende a aumentar el retorno venoso posteriormente a la aurícula izquierda y por lo tanto va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, es decir, va a generar un gradiente de presión importante desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, gradiente de presión que es contrario al flujo que se estaba dando por el foramen oval, que es el flujo normal que venía por la vena cava inferior, aurícula derecha, directamente el paso a la aurícula izquierda. Como va a disminuir la presión del ventrículo derecho y va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, se va a producir entonces un gradiente de presión. El efecto combinado de estos dos eventos, la disminución de la poscarga en el ventrículo derecho y el aumento de la poscarga en la aurícula izquierda, generando este gradiente, ¿ya?, va a aumentar la presión de la aurícula izquierda por sobre la presión de la aurícula derecha, lo que genera el cierre fisiológico normal del foramen oval. El foramen oval se cierra en los primeros minutos posparto, producto de este fenómeno de cambio presor. Producto de la disminución en la resistencia vascular pulmonar, va a ocurrir entonces un retorno de sangre altamente oxigenada proveniente desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, es decir, desde la circulación pulmonar hacia la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo y también a la aorta. Esto sumado entonces a la disminución en la resistencia pulmonar en la arteria pulmonar y por lo tanto un aumento en la presión del tronco pulmonar, va a permitir entonces que la sangre oxigenada tienda a retornar en parte al ductus arterioso. Este aumento local en la sangre oxigenada, es decir, en los niveles de oxígeno y en la presión de oxígeno en el sector del ductus arterioso, va a alterar la respuesta de las células del ductus a las prostaglandinas, causando que se genere una marcada vasoconstricción en el ductus arterioso, específicamente en el ductus arterioso. Producto de esta vasoconstricción espontánea, ¿ya?, así como también el clampeo del cordón umbilical, van a frenar el flujo placentario, por lo tanto reduciendo el retorno venoso, disminuyendo aún más la presión en la aurícula derecha, favoreciendo aún más el cierre, como ya dijimos, de el foramen oval, así como también del ductus arterioso. En este caso vemos cómo el ductus arterioso, que lo ubicamos acá, la conexión entre la aorta y la arteria pulmonar que existe acá, ¿ya?, y vemos cómo se cierra producto de la inyección de un fármaco, en este caso es la indometacina. Se produce una inducción del cierre por este fármaco y vemos cómo se cierra el ductus y queda aislado el sistema aórtico del tronco pulmonar. Esto en condiciones normales ocurre por el retorno de la sangre altamente oxigenada y por lo tanto el cierre del ductus arterioso ya permite aislar el lado izquierdo, podríamos decir, del lado derecho del corazón, es decir, un circuito de alta presión con sangre altamente oxigenada, representada por el lado izquierdo, que va a la circulación sistémica, de un lado, ¿no es cierto?, de más baja resistencia, destinado principalmente a la circulación pulmonar proveniente desde la aurícula
derecha y ventrículo derecho. El ductus arterioso, producto de su cierre, posteriormente sufre cambios y pasa a transformarse en lo que se conoce como el ligamento arterioso, que conecta anatómicamente y no funcionalmente, ¿ya?, a la aorta con el tronco pulmonar. También, producto del clampeo de la vena umbilical, ¿ah?, se forman estos ligamentos teres y estos ligamentos umbilicales laterales, que son los vestigios de la circulación fetal. La hemoglobina fetal es algo distinta de la hemoglobina adulta. El feto mantiene un metabolismo altamente aeróbico, tiene presiones de oxígeno en el rango de los 20 a 35 milímetros de mercurio. Sabemos que la adecuada oxigenación fetal ocurre por varios mecanismos. Tiene un altísimo gasto cardíaco, más del triple del gasto cardíaco normal, lo que provee un aporte sanguíneo importante. Tiene una alta concentración de hemoglobina también comparada con el adulto, y además esa hemoglobina tiene un aumento en la afinidad por el transporte de oxígeno, un aumento en la capacidad también de transporte producto de su mayor concentración en la sangre fetal. La hemoglobina tiene una afinidad, la hemoglobina fetal específicamente tiene una afinidad aumentada, ¿ah?, y esa mayor afinidad reside en la interacción que tiene cierto grupo fosfato, ¿ya?, con los residuos de aminoácidos que tiene la hemoglobina fetal, que es distinta. La hemoglobina adulta tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. En este caso la hemoglobina fetal tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades de este tipo que son subunidades delta. Estas subunidades tienen una mayor afinidad por el transporte de oxígeno. En realidad hacen que la hemoglobina tenga mayor afinidad, ¿ah? Tiene una diferencia de aproximadamente 39 del total de 146 residuos de aminoácidos. O sea, hay unos residuos distintos de aminoácidos entre medio, ¿ya? Y dentro de las principales diferencias está la sustitución de serina, ¿ah?, por una histidina. Y la histidina tiene alta cantidad de cargas negativas. Y por eso es que esta carga negativa tiende a interactuar con el fosfato inorgánico del 2,3 dPg. El 2,3 dPg es un desecho de la glicólisis celular y que tiende a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina fetal no se inhibe por la presencia del 2,3 dPg y por lo tanto aumenta su afinidad por el transporte de oxígeno, producto de que la histidina que está reemplazando a este residuo de serina va a estabilizar esa unión y por lo tanto no va a disminuir la afinidad en el transporte de oxígeno. Tenemos el cambio entonces en la oxihemoglobina, desoxihemoglobina, que produce una rotación en la estructura de la molécula. Cuando la molécula está desoxigenada tiende a rotar, generando tensión en la molécula, en parte también disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando se produce esta rotación, se mueven algunos residuos de aminoácidos y ahí se produce la interacción de la histidina con el oxígeno, ¿ya? El 2,3 dPg también tiende a interactuar y generar disminución de la afinidad, pero como tiene alta cantidad de residuos de histidina que fueron reemplazados en la hemoglobina fetal, esta hemoglobina tiende a ser menos inhibida por el 2,3 dPg. Es por eso que la hemoglobina fetal aumenta la saturación de oxígeno a cualquier valor de presión de oxígeno, es decir, a cualquier valor de presión la hemoglobina fetal va a saturar más que la hemoglobina adulta. Aquí vemos la saturación, la curva de saturación de la hemoglobina en la madre, que es la curva normal, ¿ya?, con una P50 aproximada a los 27 milímetros de mercurio, y la hemoglobina fetal, que se observa que a menores presiones de oxígeno siempre va a tener mayor saturación a la misma presión de oxígeno si se compara con la hemoglobina de la madre, ¿ya? Si ustedes ven acá a una presión parcial de 26,5 milímetros de mercurio, es decir, al 27 milímetros de mercurio, en la madre la saturación es del 50%. A la misma presión, la saturación del feto ya es del 70%. La porción de hemoglobina fetal
a hemoglobina adulta va a cambiar entre las 26 a 40 semanas de gestación. Tiende a disminuir de manera lineal los valores de hemoglobina fetal de un 100 a aproximadamente un 70%, y por eso es que la hemoglobina fetal solamente va a corresponder a un 30% al término de la gestación. Eso ha sido todo más o menos los conceptos que teníamos que describir respecto a la fisiología y el funcionamiento fetal.